Ya en la anterior clase habíamos hecho varias aplicaciones. Bueno, dos aplicaciones y dos aplicaciones caseras relacionadas con la distribución uniforme. Esta distribución que es acotada. O sea, la característica principal no es que se llame distribución uniforme, sino que es una distribución de probabilidad. Bien, como ustedes están viendo, aquí tenemos la distribución uniforme, pero con tres propiedades adicionales. Esas tres propiedades adicionales es importante conocer porque nos van a servir bastante. En realidad, la segunda es la que más nos va a servir. Bien, la primera de las propiedades adicionales, ¿cuál es? Y esto ya habíamos mencionado la anterior vez, solamente que ahora estamos formalizando. Dice, es una distribución simétrica, ¿no? Esta distribución rectangular. Es una distribución simétrica considerando el valor de la esperanza matemática como referencia. Esto implica que las áreas que se encuentran a ambos lados de dicha referencia, es decir, la esperanza matemática, tienen un valor de probabilidad de 0,50. Así que esto habíamos mencionado la anterior vez, ¿no? Y como resultado de haber mencionado esto, entonces llegamos a la conclusión de que esta es una distribución simétrica. Esto ya es algo conocido y el día jueves se había mencionado esta característica o propiedad, solamente que ahora la estamos formalizando. Bien, esta es la más importante de toditas, ¿ya? Esta segunda propiedad es súper importante, así que yo les pido que puedan tomar muy en cuenta la misma. Dice, para calcular las áreas del subintervalo ABE, que se encuentra dentro del intervalo acotado ABE, y uno dice, AB, ¿cómo es eso? Es lo mismo. Sí, hay que diferenciar que un intervalo está remarcado utilizando o identificando los límites de ese intervalo con minúsculas y el otro con mayúsculas. Entonces, aquí nosotros, ¿qué tenemos? Fíjense, como ustedes pueden observar, aquí nosotros tenemos, ahora sí, con este puntero láser, supuestamente es puntero láser. Entonces, aquí nosotros tenemos un intervalo AB mayúscula. El intervalo AB mayúscula obviamente es la cota inferior y la cota superior, que en este ejemplo hipotético es 10 y 20. Bueno, no importa que sea 10 o no importa que sea 20, la cuestión es que en este ejemplo hipotético, el valor 10 va a ser A mayúscula y el valor 20 va a ser B mayúscula. Ahora, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos dentro del dominio de la variable aleatoria X un rango intermedio que está compuesto por el límite inferior A minúscula y el límite superior B minúscula. Y aquí nosotros podemos ver que existe todo un valor de área dentro de esta distribución acotada, que es la distribución uniforme. Ahora, la cuestión es, ¿cómo se calcula, cómo se calculan las áreas o el área de este subintervalo? Y aquí dice que se calcula por el área o integral respectiva, y está hablando de integral. De la siguiente manera, dice. Entonces, a ver, veamos cuál es esa manera con la cual se va a realizar toda esta presentación, o perdón, este aspecto. ¿Ya? A ver, ¿de qué manera se hace? Oh, entonces, lo que nosotros tenemos que utilizar es esta expresión. Y esta expresión nos va a servir de mucho. ¿Por qué nos va a servir de mucho? Porque, a ver, vamos a descartar estas cosas. Voy a trabajar con este marcador virtual que transforma todo en pizarra, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo siguiente, ¿ya? Aquí ya tenemos el subintervalo, porque al final de cuentas es un subintervalo, que se encuentra dentro de este rango de valores amplio, ¿no? Dentro de estas cotas que en teoría corresponden a lo que es A y B mayúscula, ¿sí? Entonces aquí está A mayúscula, aquí estaría B minúscula y ahí tenemos... Entonces toda esta área que está remarcada de color amarillo, ¿cómo se va a denotar? Se va a denotar con la ayuda de esta expresión, o sea, se va a calcular. Y como ustedes pueden ver, aquí aparece esto de aquí. Bien, esta parte dice, es la función acumulada de B menos la función acumulada de A.
Y uno dice, ¿qué es la función f mayúscula? Dice, ¿ya? F mayúscula en estadística es una función acumulada. Es la función acumulada de B. Es decir, es toda, pero absolutamente toda el área, desde donde empieza la distribución hasta el punto que queremos. Entonces es todo eso. Así que todo ese valor de área que nosotros estamos viendo es la función acumulada de B. Es todo lo que se acumula. Desde el valor de origen de la distribución hasta el valor que corresponde dentro de ese subintervalo. Entonces, toda esa parte que está con color verde es esa área acumulada, es un área acumulada. Esto de aquí se llama función acumulada hasta el punto B, ¿ya? Entonces, nosotros aquí tenemos un elemento característico que se llama función acumulada, función de probabilidad acumulada, hasta el punto B. Entonces ahí tenemos el resultado de una función de probabilidad acumulada hasta el punto B. Pero esto aquí me dice que debo restar el resultado de la función acumulada hasta el punto A. Entonces, el resultado de la función acumulada hasta el punto A ver, vamos a ver si sale bien con esto, con el amarillo. Sería todo esto de aquí. Y a ver, va a salir un poco translúcido. Ojalá no sale un fraude. Entonces, vamos directamente con el rojo, que era la idea. Y el rojo completito. Y aquí tenemos otra área, ¿sí? Que está con color rojo. Y esto que está con color rojo es la función acumulada de A ahora, ¿no? La función de probabilidad acumulada hasta el punto A. Entonces, aquí nosotros tenemos la función acumulada hasta de probabilidad, la función de probabilidad acumulada hasta el punto A. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, teníamos todo lo verde, no se olviden, una parte de esa área con color verde está siendo, cubierta, está siendo tapada, entre comillas, por esta área de color verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros queremos hacer, obviamente, es encontrar solamente este pedacito que está entre A y B. Entonces, en teoría, ¿qué voy a hacer? A todo lo que es B, voy a quitar todo lo que es A. A todo lo que es B, voy a quitar todo lo que es A. ¿Y qué va a quedar? Obviamente, y ya nos hemos ubicado, va a quedar solamente la parte que está entre A y B, como resultado precisamente de esto que queremos hacer, ¿sí? Entonces, a todo lo acumulado de B, desde el principio, voy a quitar todo lo acumulado A, desde el principio, y solamente va a quedar este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí, que en términos de probabilidad es la probabilidad de la variable aleatoria X desde A hasta B. Entonces, toda esta parte de aquí, no es nada más ni nada menos que en términos de probabilidad esto. Pero si es que utilizamos la notación del cálculo, la notación de cálculo va a ser esto. Es decir, es la integral desde A hasta B de la función de probabilidad considerando su diferencia. Y la función de probabilidad de esto sabemos que es 1 sobre B menos A. ¿Sí? Y este diferencial de aquí obviamente va a estar relacionado con este rango de valores. Así que el resultado que nosotros vamos a hacer en términos matemáticos es esto de aquí, que se representa por esto de aquí, y que utilizando las nociones de cálculo sería esto de aquí. Entonces, todo eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí tenemos la opción más sencilla, esto de aquí. Es decir, nosotros todo esto que estamos planteando de esta manera, vamos a reducir
a esto. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, aquí se había indicado que en términos de cálculo eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero como ya hemos visto hace un ratito que la función es una constante y la diferencial básicamente va a ser la diferencia entre los valores que habíamos indicado, algo parecido a esto, a esta diferencia de aquí. Entonces, la probabilidad del rango AB, es decir, todo esto, no va a ser nada más ni nada menos que B menos A sobre B menos A también. Solamente que en el numerador están las minúsculas y en el denominador las mayúsculas. Y que no es nada más que, como ustedes pueden ver aquí, realizar o acomodar de manera conveniente, ese no, acomodar de manera conveniente la relación que aquí nosotros estamos viendo, este producto, el producto de esta constante por este diferencial, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a pasar de esto, que es lo que se hace utilizando funciones acumuladas de probabilidad, a lo que representa, que es la probabilidad de un intervalo, que en términos de cálculo se expresa de esta manera. Pero si eso desarrollamos, obtenemos esto. Y si eso desarrollamos más todavía, pues obtenemos esto de aquí. Así que, ¿cuánto vale toda esta área que está entre A y B minúscula? Pues va a valer lo que se establezca en esta expresión. Y como ustedes pueden ver, un problema que es complejo, ahora ya no lo es. Es relativamente sencillo. Entonces, numerador B menos A, numerador B menos A, denominador B menos A. Así que de esta manera vamos a poder calcular las probabilidades de cualquier subintervalo AB dentro del intervalo acotado AB. Minúscula, mayúscula. Siempre, siempre, siempre de esta manera. Para calcular la probabilidad de un intervalo. Pero para calcular la probabilidad de un solo valor, como hemos hecho en la clase anterior, es decir, con la función constante, ¿no? Con solamente trabajando con f de x. F de x, ustedes saben, es la altura, como la anterior vez habíamos señalado. Y obviamente a mí la altura me interesa bastante porque la altura que se va a medir en el eje Y es la altura de la densidad, como habíamos hablado en la clase anterior, o probabilidad. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de un subintervalo, tengo que trabajar de esta manera. Pero si quiero calcular la probabilidad de un solo valor, solo necesito la altura. Y la altura se obtiene a través de f de x. Y para cualquier valor fuera del rango del dato mínimo, ¿no? O el dato máximo, ya sabemos que el valor de probabilidad siempre es 0, como ya la anterior clase habíamos remarcado bastante. Bien, entonces eso es, y esta expresión, esta de aquí, es la más importante. Pero la historia de donde se origina esta expresión es desde aquí. Así que no hay que perder de vista esta expresión porque nos va a ayudar bastante y ustedes van a ver que esto de aquí es lo que más, pero más vamos a utilizar en esta distribución acotada. Bien, ahora vamos a ir a lo último, a la última propiedad extra, antes de pasar a otras cosas que son más interesantes. La última propiedad extra es esta, dice, la probabilidad del intervalo de estimación, y aquí estamos hablando otra vez de ese intervalo de estimación, que es a la esperanza matemática de x sumar y restar la desviación estándar de x. Y aquí dice, y fíjense, aquí hay algo interesante, que el resultado ya se conoce. O sea, no es un resultado desconocido, sino que ya se conoce y es aproximadamente 0,57. Entonces, esta es una propiedad estándar porque este resultado ya se conoce. En todos los casos anteriores no conocíamos ese valor y teníamos que calcular. Pero a diferencia de todo lo anterior, aquí sí se conoce, ya se conoce el resultado.
¿Y eso qué implica? Eso implica que si desarrollamos esto, fíjense, límite inferior del intervalo, límite superior del intervalo de estimación, obviamente la esperanza matemática está por aquí, y toda esa área vale aproximadamente 0,57. O sea, si redondeamos es 0,57. Pero ahora uno dice, ¿y eso cómo se sabe? Es que es un valor estandarizado. Y uno otra vez dice, ¿y eso cómo se sabe? La respuesta es porque se ha hecho esto de aquí. Y al hacer esto de aquí, obtenemos ese resultado. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, otra vez estoy hablando de un intervalo. ¿Sí? X se encuentra entre dos valores. ¿Sí? Entre un mínimo y un máximo, pero no es el mínimo mínimo ni el máximo máximo, sino es el mínimo del intervalo, que sería esto de aquí, y el valor máximo del intervalo, que sería esto de aquí. O si quieren, en vez de estarnos complicando con todas estas cosas, podemos hacer como en el caso anterior, ¿ya? ¿Y cómo es hacer como en el caso anterior? Pues en vez de escribir todo esto así, de esta manera, decimos A minúscula, ¿listo? Ops, pero no con blanco, si no, no se va a ver nada. A minúscula. Y todo esto de aquí, en vez de escribir así, pues decimos B minúscula, ¿listo? O sea, como en la propiedad adicional 2. Entonces, B. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer esto de aquí, tal como ya habíamos mencionado previamente. Deberíamos calcular la integral desde ese límite inferior hasta ese límite superior, considerando las particularidades de la distribución acotada. Y este resultado no sería nada más ni nada menos que lo mismo que hace rato hemos dicho, ¿no? Denominador, B menos A. Numerador, ¿sí? B menos A. Fíjense, B, que sería esto de aquí, menos A, que sería esto de aquí. Entonces otra vez hemos llegado a lo mismo de hace rato, ¿ya? O sea, esto es lo mismo de hace rato. Parece complicado por las expresiones que utilizamos, pero es lo mismo de hace rato. Solamente que aquí hay algo que es interesante. Ese resultado ya se conoce. Y es un resultado que siempre, escuchen bien lo que estoy diciendo, siempre va a suceder, independientemente del caso que estemos analizando. Así que este resultado va a ser aproximadamente 57%. Entonces, este es un resultado que ya está estandarizado y efectivamente ya está estandarizado. ¿Tenemos que calcular esta probabilidad? No es necesario porque ya sabemos que este resultado va a suceder. Así que como ustedes pueden apreciar, esta distribución tiene una particularidad. Presenta un resultado estandarizado, 0,57, independientemente de la variable aleatoria. ¿Qué estoy analizando? Lo que tú quieras. Por ejemplo, lo que hemos analizado en la clase anterior. Temperatura, grados centígrados. El intervalo de estimación va a ser 0,57. El gasto del Día de la Madre. El intervalo de estimación, esto de aquí, va a ser aproximadamente 0,57. Seguro, yo estoy totalmente seguro, pero de verdad, yo creo que sí. A ver, haremos la prueba porque ya tenemos estas aplicaciones. Bueno, algo más, ya no hay más. Así que con esto se acaba esta distribución acotada, que tiene forma de rectángulo. Han visto que también hay otras distribuciones, ¿no? Que tienen otras formas. Bien, entonces, si es que consideramos esta distribución, vamos a ver qué es lo que ha pasado. A ver, actividad. Ah, aquí está. Bien, hemos recibido un mensajito. Y Jiménez también ha señalado eso. Bien, entonces, como ya se han incorporado sus compañeros, y a ver, vamos a identificar esta situación. Sí, aquí está en vivo y en directo. El estudiante Torres, ¿ya?
Y a ver, por aquí está bien. Bien, gracias. Y también está Jiménez. Entonces ya está bien. Muchas gracias por venir, asistir. Entonces vamos. Torres Román, asiste. Y por aquí debería estar Bustamante, que sí está asistiendo. ¿Listo? Entonces las únicas personas que estarían faltando, si es que no están por aquí, ¿no? Sería Torrico. Y también sería Callahuanca, no sé que ya haya llegado. Ya, a ver. Sí, ya ha llegado. Aquí he estado. Callahuanca, Chacón, ¿estás por ahí? Por lo menos te veo que estás por este lado. Sí, Inge, sí estoy aquí. Mi señal está muy baja y por eso no le puede contestar la lista. Ya, no te preocupes, pero ya está. Entonces, ya está todo conforme. Así que las dos únicas faltas que estarían siendo registradas sería de Bernal y de Torrico y del estudiante Alanes, que ya nos ha informado Abner que está con serios problemas de conexión. A ver, vamos a ver qué pasa. Bien, ahora sí, aquí esto lo quitamos y, antes una cosita. Por favor, ustedes van a ir a la opción de archivos de de tercer semestre de Ingeniería Agroindustrial, ¿ya? Y en esta opción de archivos de tercer semestre de Ingeniería Agroindustrial, aquí veo algunos exámenes de quién serán estos dos exámenes, ¿listo? Bien, sería bueno que lo borren, ¿ya? Pero aquí está lo que me interesa, que es Estadística 2. Entonces, aquí dentro de esta carpeta de Estadística 2, ustedes van a ver que ya está el caso 1 de diseño experimental y distribuciones acotadas, que es lo que les dije, ¿no? En este tema vamos a hacer mucho énfasis en lo que es diseño experimental. Y esto descarguen, por favor, ¿sí? Este archivo descarguen. Ya saben, están dentro de la carpeta Estadística 2 en nuestro canal, en el canal de tercer semestre, ¿sí? En el canal global, general, ¿ya? Y si es que vemos esto, van a ver que es una tabla con datos. Y esa tabla que genera datos debe ayudarnos a responder 3 incisos. Una parte, yo creo que el inciso A vamos a hacer el día de hoy y el inciso B y el inciso C vamos a realizar el día jueves. Así que esto, por favor, es bien interesante y habla de aplicaciones de diseño experimental, ¿ya? Por medio de estimaciones relacionadas a distribuciones de probabilidad acotadas, que es lo que estamos haciendo. Entonces, esto por favor descarguen, porque es algo que vamos a utilizar después. Bien, sin embargo, antes de usar eso, lo que queremos hacer es ir a lo que son nuestro caso o los casos que habíamos visto la clase anterior. Abriendo esos casos que aquí está y que obviamente ya se les ha enviado a ustedes. ¿Ya? A ver, guardar. Que ya se les ha enviado a ustedes justamente la clase anterior. Tenemos esto, que es lo que habíamos realizado aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si es verdad o no es verdad lo que se decía. ¿Sí? Fíjense, aquí ya tenemos algunos datos. Esos datos los voy a copiar más abajo. Y aquí, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Control B. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, aquí está el caso de las temperaturas. La variable aleatoria, eso creo que no he copiado. Aquí está, vamos a copiar. Bien, la variable aleatoria X es temperatura máxima en la ciudad de Cochabamba, expresada en grados centígrados. Aquí tengo el dato mínimo, el dato máximo. La magnitud es grados centígrados y aquí ya habíamos realizado el desarrollo, 0,20. ¿Bien? Y aquí habíamos realizado algunas aproximaciones bien simples respecto del cálculo de las probabilidades. Como todo estaba entre 23 y 28, entonces aquí el valor de probabilidad X igual a 20 está fuera del rango, entonces su valor va a ser 0. El valor de probabilidad X30 está fuera del rango porque es hasta 28, entonces su probabilidad va a ser 0.
Y el valor de probabilidad de 25.6 es 0.20, que corresponde al resultado que habíamos indicado aquí, ¿no? Y obviamente este valor 0.20, y vamos a volver a incluir las cosas como corresponden, este valor 0.20 corresponde a esto de aquí. A ver, primero, sin relleno, y está. Ese contorno que se note y que sea ultra llamativo. Entonces, así, ultra llamativo de esa manera. Entonces, ese valor 0.20 obviamente es la densidad o la probabilidad. Bien, entonces ya sabemos que esto habíamos hecho. Ahora, fíjense, vamos a ver aquí algo que es diferente, ¿sí? Por ejemplo, y voy a aprovechar esto. Yo ya no quiero calcular la probabilidad de un valor, porque la probabilidad de un valor siempre va a ser 0.20. Eso no se olvida. A ver, una vez más. La probabilidad de X es la altura, es la densidad, es 1 sobre B menos A, es una constante. En este caso es 0.20. Bien, por ejemplo, yo quiero calcular la probabilidad de que X sea igual a 26, ¿no? Y el resultado de esa probabilidad, ¿cuánto va a ser? 0.20. Quiero calcular la probabilidad de que X sea, por decir algo, 24.38 grados centígrados. Y el valor de probabilidad va a ser 0.20. Entonces, aquí hay algunas características que son interesantes. Y obviamente que ya sabemos, ¿no? Que todos los valores de probabilidad dentro del rango AB, que es 23 y 28, van a ser siempre 0.20, porque aquí estamos haciendo notar una característica que es clave, es una constante. ¿Ya? Entonces, el valor de probabilidad es constante. Y obviamente es lo que aquí se está remarcando, ¿no? Esta altura, que es la constante que nosotros habíamos identificado. Bueno, entonces, calcular las probabilidades de valores simples no es nada complicado. Y eso es algo que ya habíamos hecho. Pero ahora vamos a cambiar las cosas, ¿sí? Ahora, yo ya no quiero calcular la probabilidad de que X sea 26. Sino yo quiero calcular la probabilidad de que X sea, por ejemplo, mayor o igual que 26. Es decir, mayor o igual que 26 ya lo he arruinado todo. Y me dices, ¿por qué lo he arruinado todo? Es que ya lo he arruinado, pues, mi constante. ¿Ya? Y aquí lo que está pidiendo es lo siguiente. Lo que se está pidiendo es todos los valores mayores iguales a 26. Supuestamente esto de aquí empieza en 26 y debería terminar en más infinito. Pero la cuestión es que la variable aleatoria X está acotada, entonces no va a terminar en más infinito, va a terminar en 28. Así que la historia de este mayor o igual a 26, mayor o igual a 26, termina en 28. ¿Listo? Entonces, este rango de valores que se está planteando aquí no es nada más ni nada menos que todo lo que podría ocurrir entre 26 hasta 28 grados centígrados, que problemas nosotros podemos expresar de esta manera, desde 26 hasta 28. ¿Listo? Entonces aquí colocamos los signos de desigualdad que me van a indicar que este es el límite inferior y este es el límite superior. Eso tenemos que hacer. ¿Ya? Y según lo que hemos visto en la segunda propiedad, lo que deberíamos hacer es desde X, o sea, calcular la integral desde X 26 hasta X 28, considerando la función que ya habíamos identificado previamente y, por supuesto, este elemento característico de toda integral. Entonces, así deberíamos desarrollar esto de aquí, ¿ya? Eso es lo que debemos hacer. Pero, según lo que habíamos visto hace rato, esto de aquí se puede hacer de esta manera. A ver, ¿cuál es el valor mínimo? El valor mínimo es 28.
o perdón, el valor máximo. ¿Cuál es el valor mínimo? 23. Esos son los valores que están acotando la distribución. Y en el numerador, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el rango de valores que me interesa, es decir, aquello que termina en 28, pero empieza en 26. Y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿ya? Esto es lo que tendríamos que desarrollar. Y como ustedes pueden ver, esto de aquí no es nada más ni nada menos que, si la aritmética no está mal, 2 dividido entre 5. O sea, 2/5. Y ya habríamos desarrollado lo que queremos. Este valor 2/5 obviamente va a ser 0.4. Entonces ya tendríamos el resultado. Y ese resultado sería nada más ni nada menos que la aplicación de esta segunda propiedad que habíamos visto. Y que es precisamente el cálculo de probabilidades de un subintervalo. Y esa probabilidad no es nada más que un área, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, lo que deberíamos haber hecho en términos formales, debería ser desarrollar esto. Es decir, calcular toda el área que está desde donde empieza la distribución, desde el límite inferior de la variable acotada, 10, hasta b, y restar a eso lo que se había indicado en términos acumulados aquí, ¿sí? Que es lo que se había mencionado hace rato, para obtener esto de aquí. Obviamente eso implica este desarrollo. Pero ya habíamos dicho, y otra vez, es esto de aquí, ¿ya? Es ese desarrollo. Bueno, esto de aquí. Y eso es lo que he aplicado, fíjense, en esta, a ver, que esto finalice, que esto se cierre. Y esto es lo que hemos aplicado, como ustedes pueden ver. Y este valor 0.40, ¿qué es? Este valor 0.40 no es nada más ni nada menos que, a ver, con esto de aquí, que todo el área desde 26 hasta 28. Y no me puedo pasar del 28. ¿Por qué? Porque esta distribución de probabilidad es acotada. Termina aquí, en lo que es de mayúscula, y empieza aquí. Así que esta variable aleatoria es una variable aleatoria cuyo mundo está entre estos valores, entre A y B. Por supuesto, nosotros lo que queremos determinar es el valor del área desde 26 hasta donde se pueda, según esto, desde 26 hasta donde se pueda. La cuestión es que es desde 26 hasta 28 nomás. ¿Sí? Hasta donde se puede es 28. Así que fíjense, este valor 28 tiene dos características, tiene dos atributos. Un primer atributo de este valor 28, un primer atributo es que es el límite superior de la distribución. Es el límite superior del dominio de la variable x. Pero el otro atributo que tiene es que también es el límite superior de ese subintervalo. Así que aquí el 28 tiene dos características. Primera característica del 28 es el valor más alto de la distribución. Y la segunda característica de ese 28 es que es el límite de ese subintervalo. Límite superior de ese subintervalo. Ajá. Entonces, este 28 puede tener esas dos características. Puede tener. Ahí ya hemos demostrado que puede tener sin ningún problema. Pero, y este 23 es el valor mínimo. Pero esto no lo estoy tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque el valor mínimo de mi subintervalo es 26. Y eso sí tomo en cuenta para el otro. Así que como ustedes pueden ver, hemos llegado a este resultado. Así que todo este rango de valores
vale o debería valer 0,4 o 0,40 si ustedes quieren. Entonces, el 40% de probabilidad estaría aquí. Y como por suerte ya sabemos la noción de la probabilidad del evento complementario, si todo esto vale 0,40, esto de aquí debería valer 0,60. Entonces, fíjense, calculó una probabilidad e inmediatamente puedo calcular la otra. Así que ya está. Obviamente nuestro objetivo era esto de aquí. Y miren, de esta manera es que nosotros hemos realizado el cálculo que corresponde. Y por el desarrollo que se ha hecho, es algo tremendamente fácil. Entonces, este integral, bla, 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 sí, sí, se está haciendo efectivamente. Se ha hecho. Y el resultado que hemos obtenido es el señalado. Y nada más. Entonces, fíjense, esa segunda característica es una característica tremendamente útil, ¿ya? Y me sirve. Bien, a ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros queremos calcular otro rango de valores? Por ejemplo, decir que yo quiero un valor de temperatura entre 22.5 grados centígrados, ¿listo? Que la temperatura máxima esté entre 22.5 grados centígrados hasta, por ejemplo, 27.3 grados centígrados. Entonces, como ustedes pueden ver, esto de aquí ya está por demás, porque al final de cuentas se está repitiendo. Y esto de aquí deberíamos corregir, ¿no? Debería ser desde 22.5 hasta aquí arriba, 27.3. Aquí, ahora sí, el denominador. El denominador no tiene que cambiar. El denominador siempre va a rescatar, siempre va a rescatar los datos de la variable acotada. Es decir, primero el máximo menos el mínimo. Y en el numerador, ahora sí colocamos lo que se está estableciendo como límites para la integral. ¿Sí? En este caso, primero el mayor, 27.3. Eso para que no nos dé un resultado negativo, ¿no? Y aquí, 22.5. Y por supuesto, aquí ya vamos a tener otro resultado. A ver, ¿qué resultado obtendría? Bien, esto lo dejo por aquí, vengo por este lado. Vamos a cerrar esto primero. Cerramos. Y luego lo corregimos. A ver, aquí, de 27.3 menos 22.5, ¿sí? 0.5. Fíjense, toda la potencia del Excel en estas operaciones. 28 menos 23. Miércoles, sí. Como ustedes pueden ver, 5 había sido. Gracias, Excel. Y aquí, esto dividido. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto vale? Esto de aquí vale 0.96. Nada más ni nada menos. 0.96. Ya, y si esto de aquí, realizamos su representación gráfica, lo que nosotros tendríamos sería esto, ¿sí? A ver, este gráfico de aquí. A ver, esto que se venga por este lado. Aquí. Y obviamente ya tenemos desde 22.5, ahora sí, a ojo, ¿listo? Desde 22.5. Ops, aquí hay un problema. 22.5, ¿por qué he dicho 22.5 si el mínimo es 23? Eso está mal, ¿listo? Esto de aquí está mal. El mínimo es 23, entonces todo lo que es menos de 23 no existe. Entonces vamos a corregir, vamos a arreglar esto. Entonces arreglaremos esto de aquí, venimos aquí otra vez vamos a necesitar de la fuerza del Excel. Bien, vamos a arreglar, aquí vamos a colocar 23.5, ¿listo? Que sea así, para que exista ese rango de valores, 23.5, de 23.5 a 27.6, y está. Esto de aquí obviamente va a variar, esperemos que varíe. Y ahora sí, aquí vengo y le digo 23.5. Fíjense lo que pasa, ya, así que hay que estar súper atentos.
Entonces, desde 27.3, 23.5, ya está. Ese es el numerador, el denominador vale 5 y este resultado es eso. Bien, entonces van a estar bien atentos, ¿sí? Cuidado con que en el examen haya trampas así. Uy, qué grave, ¿sí? Bien. Entonces, estamos con este valor 0.76, 0.76. Ahora sí, corrigiendo, ¿sí? Ahora regreso aquí. Y ustedes ya saben por qué he corregido, ¿no? Porque menos de 23, según esta distribución, no puede haber nada. Entonces, corrigiendo las cosas y haciendo una buena aplicación, entonces venimos aquí, y sería desde 23.5 ya, por aquí, ¿no? Hasta 27.3, hasta ahí sería .5, .3, supongamos que va a ser eso. Por aquí, .5, por aquí. Entonces tenemos eso. Bien, ¿cuánto vale todo eso? Según los cálculos que hemos hecho, eso vale 0.76. Pero obviamente tengo que cambiar de color, si no, no va a haber contraste. 0.76. Bien, ahí está. Entonces ya hemos encontrado ese valor de probabilidad. Así que, como ustedes pueden ver, esta distribución se puede utilizar de dos maneras. La primera manera en la cual esta distribución se puede utilizar: calcular probabilidades para eventos simples. Calcular probabilidades para eventos simples. Fíjense, aquí a mí lo único, pero absolutamente lo único que me interesa es que X valga 26. Que X valga 26. Y eso no es nada más ni nada menos que la altura o la densidad. Y va a ser 0.20. Y para cualquier, pero absolutamente cualquier valor simple, como habíamos, utilizando el lenguaje de la teoría de probabilidades, de cualquier evento simple, de una sola cosita, un solo evento, la probabilidad va a ser una constante en todos los casos. Pero aquí ya las cosas varían, y esta es la segunda manera. La primera manera es esta, ¿sí? La primera manera es para eventos simples. Entonces aquí nosotros tenemos la primera manera, eventos simples. Y aquí ahora estamos viendo la segunda manera. Y la segunda manera está relacionada ahora a otro tipo de eventos especiales, ¿no? Eventos múltiples. ¿Ya? Entonces aquí estamos trabajando con eventos múltiples. Bien. Eventos simples, eventos múltiples. Para los eventos múltiples básicamente estarían haciendo referencia ¿a qué? A áreas de probabilidad. Áreas. Entonces, por favor, eventos simples, eventos múltiples. La probabilidad de los eventos simples hace referencia solo a un solo valor. Yo quiero la probabilidad de que X sea 26, nada más que 26. Y para eso lo que me sirve es la altura o la densidad, que es este valor que es constante. Y dentro del rango de valores acotados, X siempre va a tener la misma probabilidad porque es una constante. Sino de dónde la curva de la distribución es un rectángulo, ¿no? Sino de dónde. Entonces tiene que ser constante. Pero la segunda manera es a través de los eventos múltiples. Y los eventos múltiples siempre hacen referencia ya no a la probabilidad de una sola situación como tal, sino a la probabilidad de un rango de valores, ¿sí? Un conjunto de valores. Entonces, aquí me interesa que X tenga muchos valores, empezando del 26. Ya, desde el 26 hasta dónde? Hasta donde se pueda, ya, pero ¿hasta dónde se puede? Solo hasta el 28. Pero esto en teoría debería ser hasta más infinito, correcto. Pero esta distribución es acotada, así que solamente hasta el 28. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto, pero eso no es nada más que esto de aquí, y el resultado es bien sencillito. Luego viene este otro de aquí, que es lo mismo, ¿ya? Pero este de aquí, ojo, han visto lo que ha pasado hace rato. Aquí he tomado un valor.
Ya, y aquí hemos determinado 0,96 y aquí yo bien feliz estaba viniendo aquí. Pero ustedes han visto que nada que ver, ¿sí? El resultado que puse hace rato, no, nada que ver. ¿Por qué? Porque no puede existir nada más pequeño que el valor 23. Y como no puede existir nada más pequeño que el valor 23, entonces ese es el top. Del que yo quería calcular su probabilidad, no, pues, ¿qué pasó? Docente, se está rayando. Sí, cierto, perdón. Entonces ya hemos arreglado, ya hemos corregido. Y arreglando, corrigiendo, bueno, ya hemos determinado este otro valor. Y por favor, no se olviden, esta puede ser una trampita del examen, ¿ya? Así que ya han visto, hasta el mismo docente ha caído en la trampa, ¿ya? Pero eso es por no fijarse, pues. Ya no me he fijado aquí teniendo esto aquí, a ver cómo meto la pata. Bien, pero ya está, ya se ha solucionado, no pasa nada. Y como ustedes han visto, ya tenemos todo eso desarrollado. Bueno, ya está, se acabó. Y ya somos capaces de calcular probabilidades. Ahora, ¿cuál es la utilidad mejor? ¿O qué es, para qué sirve esta distribución? Número uno, te permite calcular la probabilidad de cualquier evento. Pero todos tienen la misma probabilidad. Sí, pero eso no dices a nadie. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, ustedes estén trabajando y alguien les pide calcular la probabilidad de algo, ustedes digan, ¿y ese algo cuál es el valor mínimo que te podría tener? ¿Y ese algo cuál es el valor máximo que podría tener? ¿Seguro? Entre ese mínimo y ese máximo, muy bien. Y ya está, ya calculan la probabilidad de cualquier cosa. El problemita es que es una constante, pero ya se puede calcular la probabilidad de cualquier cosa, tal como habíamos terminado en la clase anterior. Y ahora vamos a calcular otras probabilidades. Y esta es la mayor utilidad que tiene esta distribución, esta de aquí. Porque esta de aquí ya no tiene mucho chiste, ¿listo? Pero ojo, eso solo nosotros sabemos. Y uno dice, ¿por qué solo eso sabes? Porque se supone que nosotros somos los ingenieros más capos de todos. Y solamente esto nosotros vamos a saber, es nuestro secreto. Y hablando en serio, ¿sí? Estadística 2, lo que es teoría de probabilidades y lo que son estimaciones por probabilidad de todas las formas habidas y por haber, no todos saben, no todos los profesionales conocen, no todos los profesionales dominan. Y supuestamente ustedes ya saben muchas cosas y pueden calcular bien probabilidades de cualquier cosa. Aquí está otra ayudita para poder calcular la probabilidad de cualquier cosa, ¿ya? Bien, para aquellas personas que se están preguntando hasta qué hora va a ser la clase, yo les voy a informar lo siguiente, ¿sí? La clase vamos a hacerla de manera continua, ¿ya? Y vamos a pasar clases hasta las 17:00 aproximadamente, tal vez un poquito más antes. ¿Por qué? Porque les comento que toditos los estudiantes, los docentes de la EMI, estamos asistiendo a una, una capacitación que va a haber. En realidad yo estoy asistiendo a dos capacitaciones. Una capacitación es para uso de simuladores, ¿ya? Hay un curso que ha empezado el día de ayer para uso de simuladores, es el simulador LabSAG, y esa clase empieza a las 5 de la tarde, es de 5 a 6:30, ¿ya? Y el día de hoy también, a las 7 de la noche, hay otro curso de capacitación que se está dictando desde la ciudad de La Paz y es el uso del nuevo sistema de gestión de notas, ¿ya? Es el nuevo sistema de gestión de notas y de planificación académica que va a utilizarse aquí en la Escuela Militar de Ingeniería a partir de del siguiente semestre, ¿ya? Entonces va a haber un nuevo sistema de gestión de notas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es ese nuevo sistema de gestión de notas? Algo que reemplace esto de aquí, ¿ya? Como ustedes pueden ver, aquí tengo la lista, aquí tengo estas cosas, aquí tengo el informe, las cosas que les he mostrado, ¿no? El primer parcial, el segundo parcial y demás cuestiones, ¿ya? Entonces, en la EMI, aprovechando toda esta temporada de la cuarentena, han desarrollado uno nuevo.
uno que funciona en la nube, ¿ya? En la nube. Porque este de aquí no está en la nube, ¿sí? Este de aquí es un archivo de Excel que está en mi computadora. Pero para acceder a desde cualquier lugar, en cualquier momento, aún no teniendo tu computadora, aún desde tu celular, entonces han creado esta aplicación en la nube. Y a partir de las 7 de la noche, y eso significa que en todas sus materias no va a haber clases a partir de las 7 de la noche. Así que no sé qué materia tendrían, ¿sí? Hasta las 8 de la noche. Hasta las 7 nomás van a pasar clases y luego ya no. Creo que tienen ecuaciones, ¿no? Entonces, las clases son solamente el día de hoy hasta las 7 de la noche. ¿Ya? Y para mí es doble turno, ¿sí? De 5 a 18:30 con mi laboratorio de LabSAG y desde las 7 de la noche hasta que termine el nuevo sistema de gestión de notas, ¿ya? Nuevo sistema de gestión de notas en la nube, es la capacitación y de planificación académica también. Bueno, entonces hay eso. Así que noticias para ustedes, solamente van a pasar clases hasta las 7 de la noche, si es que pasan hasta las 8, ¿ya? Así que, por favor, nuestra clase vamos a hacerlo así continuo, ¿ya? Hasta antes de las 5, porque hay que estar presentes con más anticipación ese del LabSAG, ¿listo? Bien, ahora sí regresaré aquí, ya no perderé más tiempo. Y tenemos esta situación. ¿Sí? Yo me conecté a clases un poquito tarde y no quise cortarle, por eso no le dije que ya estaba asistiendo. Ya, He está muy tenido bien. algunos problemas, por eso conectarme puntual. Ya, no se preocupe, entonces como estoy perdonando a todos, le perdono también a usted. No, mentira, voy a marcar su asistencia. Solamente falta el estudiante, ¿quién? Bernal, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver, Bernal. ¿Qué pasó con Bernal? ¿Sabe alguien algo de él? ¿Asiste a las otras materias? Solamente falta esta. No saben qué es lo que ha ocurrido con él, porque el día jueves no se ha conectado. El jueves de la anterior semana, ¿no? Y ahora tampoco se está conectando, entonces ya tiene 2 faltas. ¿Alguien sabrá qué pasó con este joven? Por si acaso. ¿Alguien sabe de la historia de Bernal? ¿Alguien que sea su amigo? ¿No tiene amigos? Bien, entonces, a ver, pues, ¿qué habrá pasado? ¿Ya? Bueno, entonces estamos nosotros con estas cosas. Ahora sí, vamos a ir a lo que se había señalado en esta última diapositiva, ¿sí? Esta última diapositiva que dice que si calculamos el intervalo de estimación, que nosotros ya sabemos, ya conocemos esta cosa de aquí, la probabilidad de esa cosa de ahí va a valer 0,57, ¿ya? Y ese es el aspecto que aquí se está indicando, que toda esta área que empieza aquí y termina aquí vale 0,57. Bien, entonces eso es algo que tenemos que demostrar. Y a ver, demostraremos. Bueno, vengo aquí. Y aquí ya tenemos esto. ¿Sí? Estamos hablando de la variable aleatoria temperatura. Esto de aquí voy a hacer una especie de texto y les voy a reenviar, ¿listo? Para que quede constancia de que hemos trabajado con esto de aquí, ¿ya? Bien, a ver. Aquí, ¿qué tenemos que calcular? Aquí tendremos que calcular la esperanza matemática de X. Ya, la esperanza matemática de X. Igual la esperanza matemática de X. Tal como ya habíamos visto en la clase anterior, es igual al punto medio. ¿Sí? El punto medio. Punto medio. ¿Y cómo se calcula el punto medio? El punto medio era, ¿sí? A más B, todo eso dividido entre 2. ¿Ya? Esa es la expresión que tenemos que desarrollar. Que eso está aquí. A ver, vámonos. Aquí está. A más B dividido entre 2. ¿Sí? Tal como ustedes pueden apreciar. Y obviamente vamos a determinar la desviación estándar. Ya la anterior vez también les estaba comentando, ¿no? Del dónde sale este 2. Bien, a ver, desarrollaremos esto de aquí. Bueno, esto terminaremos.
Y obviamente ya aquí está la expresión que nosotros deberíamos desarrollar, solamente que nos falta el resultado. Bien, entonces colocamos igual para que se desarrolle la operación aritmética que hemos dicho y había sido 25.5 grados centígrados. Entonces, este es el valor más probable. Eso ya sabemos, ¿no? Volver a explicar la esperanza matemática ya no tiene sentido. Bien, la desviación estándar. Bien, la desviación estándar. Venimos aquí como símbolo, buscamos sigma, aquí está sigma, cerramos y colocamos X como referencia. Bien, entonces vengo aquí y ahora la desviación estándar. ¿A qué es igual? Bueno, hemos dicho que era igual a la raíz ¿de qué? De B menos A al cuadrado. Allá. O sea, de 28 menos 23 y este resultado elevado al cuadrado. Y todo eso dividido entre 12. Ya, entre 12, que es ese valor. Aquí tengo que añadir uno más. Ya está. Ya está. A ver, ojalá no salga error. Ya está. No salió error. Entonces es el valor de la desviación estándar. ¿Listo? 1.443377. Bien, para no estar con tantos decimales, entonces vamos a reducir a solo un decimal. ¿Por qué solo a un decimal? Es que no se olviden, estamos viendo la temperatura, ¿no? Nuestra variable aleatoria se llama temperatura. Y esta temperatura está en grados centígrados. Entonces, ¿cuál es el valor más probable? 25.5 grados centígrados. Y la variación, la variación también está en grados centígrados. Y ustedes deben recordar que grados centígrados no maneja dos decimales, ¿no? Ni 3 ni 4, exagerando, un decimal se utiliza. Bueno, pues entonces vamos a trabajar con un decimal. Entonces, ¿cuál es el valor más probable en términos de la temperatura máxima en la ciudad de Cochabamba? La temperatura máxima en la ciudad de Cochabamba en esta temporada, en promedio, es 25.5 grados centígrados. Y la variación resultante es 1.4 grados centígrados. Entonces, si nosotros determinamos lo que ya sabemos, que es ese intervalo de estimación, ¿ya? Que sería nada más ni nada menos que el límite inferior, que es 25.5 menos 1.4, ¿ya? Este de aquí es el límite inferior. A ver, aquí vamos a escribir límite inferior y límite superior. Bueno, como esto tengo que enviarles, entonces escribiré bien. Entonces ahí tengo el límite más menos que la resta. Entonces, o bueno, la suma ya hemos restado. 25.5 más 1.4. ¿Ya está? Entonces, lo más probable es esto de aquí. Esto de aquí es lo más probable. Ahora, aquí voy a aprovechar esto. Control C, Control V. ¿Y por qué voy a aprovechar esto? Porque aquí vamos a determinar la probabilidad de este rango de valores, de 24.1 de X hasta 26.9. ¿Ya? Entonces, esto otra vez deberíamos hacer. Y yo les voy a pedir que por favor se adelanten a lo que estoy haciendo, ¿sí? Y me digan cuánto valdría esto de aquí. Como denominador siempre, desde 28 a 23. El numerador es lo que debería cambiar. Sería desde 26.9 hasta, o sea, como límite superior, no, 26.9 y aquí 24.1. Y ese resultado debería ser aproximadamente 0.57. Pregunta, ¿alguien habrá hecho esto? ¿Cuánto sale? 0.56, Lizy. 0.56 sale. Bien, 0.56. Muy gentil, muchas gracias a la persona que me ha ayudado. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto de aquí es el intervalo de estimación y su probabilidad. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiésemos trabajado con absolutamente toditos, pero toditos los decimales? ¿Ya? Si
hubiésemos trabajado con todos esos decimales y esto hubiésemos ampliado lo más que se puede, por ejemplo eso. Entonces, en el numerador, ¿qué resultado tendríamos? Tendríamos, obviamente, 26.943 menos este otro de aquí. Ojo, ese es el numerador, ¿no? Y el denominador, ¿qué sería? Bueno, el denominador no hay mucho lío, 28 menos 23. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es eso dividido entre esto de aquí. Y como ustedes pueden ver, ya está 0.57, que era más o menos lo que habíamos dicho, ¿ya? Así que como ustedes pueden ver, el número de decimales afecta, ¿sí? 0.56, perfecto. ¿Está mal? No, no está mal, porque está en función a estos valores. Entonces, está bien. Pero si aumentamos los decimales, si aumentan los decimales, las cosas ya no son igualitas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar con más de un decimal, en la medida de lo posible. Y obtendríamos que se acerca más a lo que se llama este valor teórico esperado. De aquí, como ustedes pueden ver, ¿ya? Obviamente va a variar, ¿sí? No va a ser exactamente 0.57, por eso se coloca el valor aproximado. Pero lo interesante, ¿cuál es? Lo interesante es que esta es una propiedad estándar ya ahora para esta distribución. Y esa propiedad que ya es estándar para esta distribución, miren, aquí estamos demostrando. Aquí estamos demostrando. Entonces, había sido cierto eso que habíamos mencionado. Por supuesto, hemos tenido que trabajar con más decimales, ¿ya? Y esta cosa del Día de la Madre. Esta cosa del Día de la Madre. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, a ver, esta cosa del Día de la Madre. A ver, ¿cuál sería la esperanza matemática de X? Bueno, tampoco es cosa, ¿no? Esta aplicación que hemos desarrollado del Día de la Madre. A ver, lo que tengo que hacer es así. 10 más 1200 dividido entre 2. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que desarrollar. Obviamente no ha aparecido ningún resultado porque solamente es esa expresión. Y desviación estándar deberíamos hacer. Bueno, vamos a copiar esto de aquí de la desviación estándar. Y vengo aquí, enter. Y de la desviación estándar, ¿cómo debería ser? Bueno, debería ser así, ¿no? Raíz ¿de qué? De B menos A. Ya, 1200 menos 10. Eso al cuadrado. Eso al elevado al cuadrado. ¿Ya? Todo eso dividido entre 2. Así debería ser. ¿Ya? Entonces, un resultado, otro resultado. Para que los resultados me aparezcan, bueno, aumento de igual. Y aquí, aumento igual. Y como ustedes pueden ver, esos son los resultados. Como pueden apreciar, hay mucha variación, ¿no? 343. Bueno, ya. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el intervalo de estimación, lo que ya sabemos hacer. Entonces, eso menos esto de aquí, límite inferior. Esto más la desviación estándar, límite superior. No se olviden, todo esto está en bolivianos. Bolivianos. Bien, ahora vamos a calcular la probabilidad del rango del intervalo. Es decir, que todo esté entre esto y esto. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Entonces aquí anotamos y decimos la probabilidad del intervalo. Entonces la probabilidad del intervalo no es nada más ni nada menos que... Ahora, no voy a poner igual para que no se desarrolle todo esto. ¿Sí? Le digo, es igual al numerador. El numerador es este resultado. Bueno, o sea, va a ser 948.52.341 menos 261.47659. Todo eso dividido entre el máximo de la distribución, 1200, menos el mínimo de la distribución, 10. Entonces, si desarrollo esa expresión, como ustedes han podido ver, vamos a tener la
probabilidad del intervalo, que no es nada más ni nada menos que esa segunda propiedad adicional que habíamos visto. Bien, ajusto igual o incluyo el valor igual y tenemos 0,57. Y uno dice, ¿pero por qué? Parece magia. Siempre va a ser 0,57. ¿Listo? Aproximadamente. Un poco más. Un poco menos. Pero va a girar por este valor. Y fíjense, en el ejemplo de estos gastos, del festejo del día de la monto total de dinero gastado de manera individual en festejar a la mamá en su día, ¿sí? Lo que se ha gastado estaría entre 261 bolivianos, así redonditos, hasta 949 bolivianos, redonditos. Como evento más frecuente, o como un conjunto de eventos más frecuentes. ¿Listo? Y la probabilidad de que eso ocurra es lo que habíamos dicho. 0,57, 73, 5, etc. Decimales más, decimales menos. Entonces, fíjense, probabilidad del intervalo, aproximadamente 0,57, con eso nos quedaremos. Probabilidad del intervalo, aproximadamente 0,57, decimales más, decimales menos. Puede variar eso dependiendo del número de decimales, pero tampoco nos vamos a alejar mucho, ¿ya? Del 0,57. Para no alejarnos mucho, entonces, mejor trabajar con algunos decimales extras, y así vamos a tener este resultado que se acerca más a lo esperado. ¿Esto está mal? No, no está mal, porque está bien en función a los decimales que estamos usando. Y nada más, fíjense, nada más. Así que con esto terminaríamos la clase del día de hoy, porque si empiezas a hacer lo otro, no voy a acabar. ¿Y qué es lo otro? Lo otro es esto de... A ver, les voy a explicar en qué consiste, porque esto vamos a hacer el día jueves. A ver, fíjense, rapidito, para que ustedes se ubiquen. No se olviden descargar esto, ¿sí? A ver, para que ustedes se ubiquen. Aquí tenemos resultados de la composición de 4 variedades de queso. Entonces, aquí estamos hablando de resultados de 4 variedades de queso. Y esta es la composición en cantidad de contenido graso, lípidos, y de lactosa o glúcidos, ¿sí? Entonces, lípidos, glúcidos o lactosa. Y todas estas cantidades están en gramos por cada 100 gramos de queso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las variedades de queso que se ha elaborado es utilizando materia prima la leche de ganado vacuno. Otro de los quesos que se ha elaborado usa como materia prima leche de oveja, leche de cabra, leche de búfalo, búfala, ¿listo? O ganado bufalino, como también se dice. Entonces, miren qué interesante. A ver, fíjense. A ver, ¿qué es lo interesante? En la cantidad de lípidos, o sea, de grasa, el queso elaborado con materia prima de leche de oveja tiene una mayor cantidad de lípidos. Tiene 7.5 gramos de grasa por cada 100 gramos de queso. Y es comparable al queso que se elabora de esta otra manera. Entonces, queso en base a leche de oveja, queso en base a leche de búfalo. ¿Ya? Y este queso es el que usamos normalmente para hacer nuestras pizzas. ¿Listo? Bien. Y ahora el queso que se elabora en base a, utilizando como materia prima la leche normal, la común, la de vaquita, fíjense, tiene una cantidad de lípidos mucho menor
que el de oveja, mucho menor que el de búfala y ligeramente menor al de la leche de cabra. Ahora, yendo al contenido de lactosa, ¿cuál es la leche que tiene mayor cantidad de lactosa? Pero ojo, no se olviden, esto de aquí no es leche como tal, ¿sí? Sino es el queso que se realiza con esta materia prima. El que tiene más lactosa es el que se produce a partir de la leche de oveja. Y el resto, lo que es de leche de vaca, lo que se hace a través de la materia prima que es leche de cabra o de búfala, es parecido, fíjense, en términos de glúcidos o lactosa. Entonces, miren qué interesante. Lípidos, oveja, tiene mayor cantidad de contenido graso. El queso, estamos hablando del queso, no de la leche, del queso. Pero obviamente este queso se hace de esta materia prima. Ya. Pero ojo, estas mediciones son del queso, no es de la leche pura como tal. ¿Ya? Entonces, el queso elaborado a partir de la leche de oveja y a partir de la leche de búfala, tienen cantidades similares de grasa. Pero en términos de lactosa, la que tiene una mayor cantidad había sido el queso que se elabora a partir de esta materia prima. ¿Ya? Pero en este otro lado, no. Por ejemplo, la materia prima, que es la leche de búfala o de ganado bufalino, tiene un mayor nivel de contenido graso, pero tiene un nivel parecido en términos de lactosa a lo que normalmente se obtiene en el queso si se realiza con esta materia prima, ya sea leche de vaca o leche de cabra, fíjense. Entonces, aquí hay cosas interesantes. Ahora uno dice, ¿de dónde se han obtenido estos resultados? Estos son resultados del SENASA, ¿ya? Entonces, son resultados de una entidad en Bolivia que precisamente realiza este tipo de mediciones para poder determinar la calidad de los alimentos que consumimos, ¿ya? Entonces, estos son resultados del SENASA para 4 tipos diferentes de queso. Y aquí hay cosas que vamos a realizar el día jueves. Así que por favor estén atentos y yo les voy a pedir que lean bien lo que es el inciso A, lean bien lo que es el inciso B, lean bien lo que es el inciso C. Y el jueves yo les voy a hacer preguntas sobre lo que han entendido del inciso A, del inciso B y del inciso C. ¿Qué tenemos que hacer? Así que por favor tienen tarea para el día jueves, que es interpretar lo que se les pide. Y si pueden hacer, háganlo. Yo me imagino que con la explicación que hemos realizado, ya muchos ya se han ubicado perfectamente. A ver, por favor, si pueden hacer algo con lo que ya se han ubicado. En particular, el inciso A. ¿Listo? Entonces, eso sería todo, por favor. Muchas gracias y nada más. Así que hasta el día jueves, que les vaya muy bien.